La participación del Ministerio de Alabanza, Voz de Vida. Trae a tus enfermos. ¿Sufres de adicciones? ¿Tienes deudas? ¿O tienes problemas? Ven, Jesucristo va a anular y a cancelar todo lo que te obstruye y reciban sanidad divina de parte de Dios. Los esperamos en el Boulevard del Maestro de Paraíso Novillero a partir de las 5 de la tarde. San Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jueves 21, viernes 22 y sábado 23 de marzo. ¡Los esperamos! Entrada totalmente gratis. Corre la palabra por el mundo entero. Corre la palabra por el mundo entero. Que todo el mundo sepa que Jesucristo es. Radio Júbilo presenta. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Bienvenidos a su programa, Discipulando a las Naciones. Iniciamos. Llámanos al teléfono en cabina 288-108-4517, 288-108-4517, o mándanos un WhatsApp al 288-109-3566 o al teléfono de la emisora en vivo. Una hermosa palabra, amén, aleluya, una hermosa palabra que yo creo será de mucha bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios trae vida eterna para todo aquel que la recibe, para todo aquel que la escucha, ¿verdad? Gloria a Dios, y yo le doy gracias a Dios en esta hora y le pido en el nombre de Jesús que sea su Espíritu Santo poniendo las palabras en mi boca, que sea su Espíritu Santo quien hable, usando mi vida, amén, aleluya, por medio de esta palabra, gloria a Dios. Y yo les quiero compartir ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 1, amén, aleluya, gloria a Dios, en su verso 18. Dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria a Dios, aleluya. Yo quiero una pequeña oración, amén, aleluya. Señor, te damos gracias por esta palabra que ha sido leída, mi Padre. Gracias, Señor, porque yo creo que tú hablarás, Señor, por medio de esta palabra a aquellos corazones, Señor, así como has hablado a mi vida, Padre. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que usted toque, Señor, las vidas, que usted redarguya, Señor, con tu Espíritu Santo, Padre, para que nos podamos nosotros corregir y nos volvamos a ti, Señor, con todo nuestro corazón, Padre, porque tú conoces, Señor, tú conoces todas las cosas, Padre. En tus manos pongo mi vida, en tus manos también de todos aquellos, Señor, que escucharán esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues esta palabra, ¿verdad? Que acabamos de leer, gloria a Dios, ahora sí que palabra de Dios, ¿verdad? Que hablaba a su pueblo. Eran palabras de Dios que le estaba diciendo a su pueblo Israel, ¿verdad? Si nosotros leemos todo el capítulo del verso 1, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios, dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usía, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielo y escucha tú tierra,
porque habla Jehová. Esas fueron las palabras del profeta Isaías, ¿verdad? Al hablarle, ¿verdad? Al darle la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios le había dado para este pueblo, para Israel. Y les decía así el Señor, dice, crié hijos y los engrandecí, dice, y ellos se rebelaron contra mí. Les decía así el Señor por medio de Isaías a su pueblo. Dios le hablaba así, ¿verdad? A su pueblo, aleluya, porque Él, ¿verdad? Conocía el corazón de su pueblo. Y el Señor les estaba hablando, ¿verdad? Porque si nosotros leemos, ¿verdad? Esta palabra, dice que Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, le había dado la espalda a Dios, ¿verdad? Israel se había rebelado contra Dios, contra su creador, ¿verdad? Y por eso el Señor le hablaba de esta manera por medio del profeta Isaías. Dice el verso 3, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende. Fíjese cómo le decía el Señor, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, ¿verdad? Qué triste de cómo los judíos habían olvidado que ellos pertenecían al Señor, su Padre Celestial. Y por eso Dios le hablaba de esta manera. Dice en el verso 4, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Imagínense las palabras de Dios para este pueblo que se había ya olvidado de Él. Dice, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel, porque se volvieron atrás, ¿verdad? Israel, al olvidarse de Dios, ¿qué pasó con este pueblo cuando ellos se olvidaron de Dios? Dice que ellos perdieron su verdadera identidad como pueblo del pacto, ¿verdad? Y eso es lo que pasa cuando se aleja la persona de Dios, ¿verdad? Cuando olvidamos, ¿verdad? Lo que Dios hizo por nosotros fue lo que pasó con Israel, con este pueblo. Ellos se olvidaron lo que Dios había hecho con ellos, como Dios, ¿verdad? Las cosas grandes, maravillosas que Dios había hecho por ellos. Por eso el Señor les dice, yo los engrandecí, ¿verdad? Yo los engrandecí, les dijo el Señor. ¿Y qué hicieron? Dice, ustedes se volvieron contra mí, se rebelaron. Y dice el verso 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Les hablaba el Señor. Imagínense qué palabra, ¿verdad? Dura para este pueblo. Pero dice el verso 8, dice, pero y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Si vemos, ¿verdad? Este mensaje de Isaías empieza así con esta palabra que él dice, escucha tu tierra. Oír cielo y escucha tu tierra. ¿Sí? Dice, oír cielo y escucha tu tierra. Esto, ahora sí que Isaías hablaba estas palabras, ¿verdad? Como poniendo por testigo al cielo y a la tierra de las palabras que Dios estaba hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta en el libro de Deuteronomio, cuando Dios también le da a la ley a Moisés, ¿verdad? También habla y dice que pone al cielo y a la tierra por testigos, ¿verdad? Era lo que Isaías estaba haciendo también aquí en esta palabra. Esto no quiere decir que el cielo y la tierra
puedan escuchar por sí mismos. ¿Sí? Isaías solo lo hace para darle un énfasis. ¿Sí? En otras palabras, lo estaba poniendo por testigo. Isaías capítulo 1, ¿verdad? Habla del pecado de Israel. Y cómo Dios le hace ver su rebeldía, ¿verdad? Cómo Dios le hace ver al pueblo de Israel su maldad, su pecado, de cómo ellos ya lo habían olvidado, de cómo ellos ya se habían rebelado, ya habían olvidado el pacto que Dios había hecho con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este pueblo se había vuelto idólatra, porque este pueblo hacía lo malo, ¿verdad? Hacía lo malo delante de Dios. Ellos se rebelaron, ¿verdad? Y el Señor les decía que era un pueblo que no entendía y que eran necios, ¿verdad? El Señor les hablaba por medio de esta palabra y les decía que ellos eran unos pecadores, que estaban llenos de maldad. ¿Y qué pasó con esto? ¿Qué pasó, verdad? Que ellos provocaron a ira a Dios. Así dice la palabra de Dios, dice, provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Por qué? Porque se volvieron atrás, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra de Dios en el verso 9, que de todo había un remanente pequeño, por lo cual Jehová Dios no los había destruido como a Sodoma y Gomorra. Imagínense hasta dónde había llegado este pueblo, ¿verdad? Hasta dónde había llegado su maldad, que Dios los comparaba con Sodoma y Gomorra. Si recordamos, nosotros Sodoma y Gomorra fueron un pueblo que fue destruido, ¿verdad? Por la maldad, por el pecado, porque no querían nada con Dios, ¿verdad? Imagínense hasta dónde había llegado este pueblo de Israel, el pueblo de Dios, con su maldad, con su pecado, que Dios los estaba comparando con Sodoma y Gomorra. Jehová Dios les hizo ver su pecado. Jehová Dios les estaba haciendo ver su pecado. Si leemos del verso 10 en adelante, el Señor aquí llama al pueblo de Israel a un arrepentimiento, ¿verdad? Dice, a un arrepentimiento verdadero. Y fíjense cómo el Señor les hablaba así de esta manera, les decía, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Imagínense ya Dios cómo les hablaba, ¿sí? Para que ellos pudiesen entender, ¿verdad? Hasta dónde había llegado su maldad, que Dios los estaba viendo como ese pueblo de Sodoma y Gomorra. Y el Señor los reprendía por medio de esta palabra que Isaías le estaba dando a este pueblo. Y el Señor les reprendía y les decía, dice, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios, verdad? El Señor les decía, yo estoy hastiado de esos holocaustos, de esos carneros y de cebo de animales gordos. El Señor les decía, dice, yo no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios, le decía el Señor, ¿verdad? A este pueblo. ¿Por qué? Porque ellos, ¿verdad? Hacían sacrificio. Ellos era un pueblo que hacía sacrificio y según ellos se lo dedicaban a Dios, pero Dios no recibía aquel sacrificio, Dios no recibía aquella ofrenda. ¿Por qué? Porque ellos estaban mal, porque ellos verdaderamente estaban apartados de Dios. Ellos creían que servían a Dios, pero no. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que ellos oprimían, ¿verdad?, a otras personas, que ellos hacían lo malo, no tenían misericordia, no hacían justicia, ¿verdad? Y el Señor les decía, no me traigan más vana ofrenda. Dice, el incenso me es abominación, la luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, le decía el Señor, cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué? Porque el Señor les decía que ellos, sus manos estaban llenas de sangre. En el verso 15, el Señor les decía, cuando ustedes extiendan sus manos, yo esconderé mi rostro, mis ojos, le decía el Señor. Y asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Porque llenas de sangre, porque dice, llenas están de sangre vuestras manos. Fíjese,
A veces, ¿verdad? Gloria a Dios, este pueblo